La evolución. Creo que todos sabemos, ¿no? Lo que es la evolución. Pero lo que no mucha gente sabe, o tengo la sensación de que no tanta gente sabe, es que no saben cómo funciona realmente. Porque creo que en la escuela siempre te lo explican súper mal, o no sé. Pero siempre como que te dan ejemplos, pero luego es como que no queda claro. Siempre te dan el ejemplo de las jirafas, ¿no? Claro, las jirafas necesitaban alcanzar las copas de los árboles que estaban más altos. Y entonces, pues les crecieron el cuello. Claro, pero ¿cómo les creció el cuello? O sea, ¿por qué? O sea, es como que se entiende que hubiera una especie de ente superior que dijera, ah, ahora a las jirafas que les crezca el cuello para que coman de los árboles. Pues no, obviamente no es así. O sea, pero bueno, creo que mucha gente no sabe, ¿no? O sea, ¿por qué si una jirafa necesita que le crezca el cuello, de repente le crece el cuello? O sea, no tiene sentido, ¿no? Pues bueno, es que realmente no es así. No es que haya un... No es que la jirafa dice, ah, necesito que me crezca el cuello y de repente su hijo nace con un cuello más alto. O sea, no pasa eso, ¿no? Entonces, pues simplemente quería explicar en este video cómo funciona la evolución, cómo es que un organismo evoluciona. Y bueno, primero, entendamos que la evolución funciona mediante la selección natural. Y la selección natural funciona mediante la mutación genética. Y una mutación genética es simplemente que cuando una persona o un animal o lo que sea tiene descendencia, pues su descendencia nace con un gen que es un poco diferente al suyo. Y entonces le permite hacer cosas ligeramente diferentes. Y esto ocurre muchísimas veces. Es más, puede que incluso haya un montón de personas que a lo mejor tengan una ligera mutación genética, yo que sé, en la boca, que les permite saborear un poco mejor los alimentos, ¿no? O otras personas que tengan mutaciones genéticas que, yo que sé, te permita ver un poco mejor en la oscuridad. Pero claro, en nuestra sociedad actual eso ya es irrelevante, ¿no? Otras mutaciones genéticas también hay algunas que no son perjudiciales, pero hay otras que son súper malas, como por ejemplo las enfermedades, ¿no? Una enfermedad del corazón, alguna persona que nazca súper mal con una enfermedad súper mortal, pues eso también es una mutación genética, es un defecto en los genes que provoca que pues tú seas diferente, o sea, tu padre pone que no la tenía, tú y alguien nace enfermo, ¿no? Con un corazón mal, pues es porque su corazón tuvo una mutación genética, solo que en este caso fue perjudicial. Y eso es una mutación genética. Simplemente, de manera totalmente aleatoria, de repente nace un nuevo organismo que, pues, su gen mutó y es ligeramente diferente al de sus padres, ¿no? Y entonces la selección natural funciona mediante esta mutación genética. Bueno, vamos a ilustrarlo, vamos a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo, pues el de una sirena, por ejemplo, o un organismo acuático semi-humano, algo que no exista, pues para hacerlo más llamativo, ¿no? Entonces supongamos que tenemos nuestra sirena adaptada al agua y vamos a explicar más o menos de forma resumida cómo sería su evolución. Y imaginemos que viene de un simio, de un mono, viene de un mono y pues evoluciona hacia una sirena. Pero primero vamos a hablar de mutaciones genéticas fallidas, o sea, de mutaciones genéticas que no perduran. Por ejemplo, imaginemos que tenemos a este grupo de monos viviendo completamente normales, ya son monos normales, y de repente un mono tiene un hijo que tiene un gen que le permite ver un poco mejor bajo el agua, pero no puede ver tan bien en la tierra. ¿Qué va a pasar con ese mono? Bueno, pues que como no puede ver tan bien en la tierra, en la superficie en la cual vive, pues entonces va a tener menos probabilidades de sobrevivir, porque su vista es un poco peor. Por lo tanto, es mucho más probable que muera y si muere antes, pues no se va a reproducir. Se van a reproducir más los organismos que tengan la vista más adaptada para el aire. Entonces esta mutación genética de que ves ligeramente mejor en el agua, pero ves peor en la tierra, pues es una mutación genética fallida. Claro, como no te ayuda a sobrevivir, esos monos no se suelen reproducir porque suelen morir más que los monos que tienen una buena vista y por lo tanto esta mutación desaparece, ¿ok? Pero ahora imaginemos que estos mismos monos, yo que sé, miles de años después, empiezan a mudarse a las playas. Hay un grupo de monos que se separa y se va hacia las playas. Y les gusta la playa, entonces están ahí felices en las playas, tomándose sus cocos o lo que sea. Y empiezan a meterse al mar, porque les da curiosidad, se empiezan a meter al mar. Empiezan a pescar, empiezan a meterse cada vez más al mar. Y entonces, de repente, 50.000 años después de la primera mutación que hubo, que fue fallida, vuelve a haber una mutación muy similar. Que un mono, de manera completamente aleatoria, sus genes mutaron y ese mono es capaz de ver ligeramente mejor debajo del agua. Y también es capaz de ver peor, o sea, también ve peor en la superficie.
Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues que estos monos que ahora ya llevan años viviendo en la playa, llevan durante generaciones viviendo cerca del mar, pues ¿qué va a pasar con este mono que tuvo esta mutación genética? Bueno, pues que probablemente, como puede ver mejor bajo el agua, va a conseguir más presas, va a ser más fuerte porque tiene una superioridad que de manera completamente aleatoria consiguió. Simplemente un día nació un mono que tenía esta mutación genética, pero claro, ahora sí es útil. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este mono que tiene esta mutación genética que le permite ver ligeramente mejor bajo el agua, va a sobrevivir más que los monos que no lo tienen. Por lo tanto, también va a conseguir más comida y probablemente va a ser como más popular entre su grupo de monos y va a conseguir aparearse más. Por lo tanto, ¿qué va a conseguir? Pues que él, al aparearse más, pues va a tener más descendencia que los demás monos. ¿Ok? Porque pues es capaz de pescar mejor y eso, ¿no? Entonces va a tener más hijos que el resto de monos. Y entonces, ahora, supongamos que este mono tuvo, yo qué sé, 100 hijos. Y de esos 100 hijos, 10 nacieron con la misma mutación. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora estos 10 monos que nacieron con la misma mutación, también se va a repetir el proceso. Esos 10 monos van a ser capaces de sobrevivir más que el resto de monos y van a ser capaces de reproducirse más que el resto de monos. Por lo tanto, estos 10 monos que siguen teniendo esta mutación genética también tienen hijos. Y va a pasar lo mismo, el proceso se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Simplemente los monos que tengan esta mutación genética siempre se van a reproducir más y van a sobrevivir más. Por lo tanto, al cabo de miles y miles y miles de años, va a llegar un punto en el que todos los monos, o casi todos, van a tener esta mutación genética. Y entonces ya todos va a ser lo normal, ya no va a ser una mutación genética. Bueno, sí lo va a ser, pero ya va a ser como el estándar, lo normal. Que ahora tienen una visión mejor bajo el agua. Entonces este gen pues estaba rotísimo, ¿no? Porque les permitió sobrevivir más bajo el agua. Y entonces, un día, de manera también completamente aleatoria, nace otro mono que tiene una mutación similar, que también ve mejor bajo el agua. O sea, ya de por sí ven bien, pero de repente, así, aleatoriamente, nació otro mono que ve aún mejor, pues el proceso se va a repetir otra vez. Ese mono va a lograr reproducirse más, por lo tanto, va a transmitir su gen extraño, su mutación genética la va a transmitir y se va a repetir exactamente el mismo proceso. Y esto va a ser un proceso de miles de años, pero estos procesos se van a ir repitiendo. Un día van a ser otro mono que tenga una mutación genética que sean pulmones ligeramente más grandes. Y entonces, claro, al tener esta mutación de pulmones más grandes, estos pulmones le van a permitir aguantar más tiempo la respiración bajo el agua. ¿Y qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo. Este mono va a tener más probabilidades de sobrevivir que los otros, por lo tanto se va a reproducir más. Y entonces va a transmitir su genética de pulmones más grandes. Y imaginemos otra vez que este mono de pulmones más grandes, pues de repente tiene 250 hijos, ¿no? Porque fue muy exitoso y se reprodujo mucho. Bueno, de esos 50 hijos, a lo mejor 25 heredan el mismo gen que él. Y entonces, otra vez, esos 25 van a ser los que más se van a reproducir de entre todos. Y luego, los hijos de esos 25 que también tengan esa mutación genética van a ser los que más se van a reproducir. Y así, progresivamente, hasta que otra vez en muchísimo tiempo ya todos los monos tengan pulmones más grandes, al punto de que los monos que tenían pulmones pequeños prácticamente desaparecieron, porque siempre los que se reprodujeron y los que más pasaron su genética fueron los monos con pulmones grandes. Y luego de repente un día, también todo esto es aleatorio, es que esto es lo que quiero como dar a entender, que la evolución es que como que la gente no entiende que es algo aleatorio, que no es que dices, el organismo necesita adaptarse al agua y mágicamente se empieza a adaptar al agua. No, simplemente es por aleatoriedad. De entre cientos y cientos de monos que nacen, pues alguno nacerá ligeramente más adaptado, y entonces el que esté más adaptado sobrevivirá y transmitirá su genética adaptada. Y eso es la selección natural, por eso se llama selección natural, porque naturalmente simplemente el que sea mejor sobrevive más. Pero bueno, luego seguimos con las mutaciones genéticas, ¿no? Tenemos un mono, los monos estos ya están cada vez más adaptados bajo el agua, cada vez ven mejor porque las mutaciones probablemente se vuelvan a repetir. Los monos estos están cada vez más adaptados bajo el agua, ¿no? Ya ven mejor, aguantan más tiempo. Y un día, yo que sé, nace otra mutación así, también completamente aleatoria, que un mono tiene la cola ligeramente más gruesa. Tiene la cola más gruesa, ¿no? Y otra vez, esta cola más gruesa pues le ayuda a nadar mejor, porque puede mover más agua y se puede desplazar mejor bajo el agua.
Y otra vez es exactamente el mismo proceso. Este mono que tenga la cola más gruesa tiene un poco más de probabilidades de sobrevivir que todos los demás y por lo tanto se reproduce más, por lo tanto transmite su genética de cola gruesa y así hasta que progresivamente, después de miles de años, todos los monos ya tienen ahora una cola más gruesa y que además luego nació otro mono que tuvo otra mutación que además de hacerla gruesa, pues la hizo un poco aplanada, lo cual les permitió nadar aún mejor y entonces ese mono, otra vez, el mismo proceso, se adapta mejor, se reproduce más, bueno, lo que ya expliqué. Y hasta que así, después de muchísimos años, muchísimos años, millones de años, el organismo, o sea, que empezó siendo una cosa, ha ido acumulando tantas mutaciones y se ha ido adaptando tanto que ya es irreconocible y crea, ya hasta que prácticamente es, bueno, no prácticamente no, ya literalmente es otra especie. Se adaptó tanto que ya, digamos que evolucionó a otra especie. En este caso, pues la especie que estamos planteando, ¿no? Un humanoide acuático. Y bueno, simplemente así es como funciona la evolución. Es por pura aleatoriedad. Por pura aleatoriedad, simplemente de repente nacen organismos mejor adaptados por una mutación genética y siempre, si son más aptos para sobrevivir, se van a reproducir más y por lo tanto cada vez va a haber más como ellos hasta que vayan adaptándose y convirtiéndose en una especie completamente nueva como nuestro homínido acuático que describimos en este video. Pero bueno, ahora pongámonos un poco tétricos hacia el futuro. Y es que este maravilloso proceso de selección natural que hace que los organismos se fortalezcan, los humanos lo eliminamos. En nuestra especie ya no existe. Y tal vez pensarás que existe la selección artificial, pero no, tampoco. En nuestra especie simplemente existe la no selección. El ser humano es una especie increíble, una especie maravillosa. Unos simples monos que también por pura casualidad desarrollamos genes que nos hicieron ser más inteligentes que el resto de monos. Y así poco a poco fuimos evolucionando y casualmente somos el animal más inteligente de este planeta. Y gracias a esta inteligencia hemos logrado muchísimos logros increíbles. Uno de ellos, y de los más admirables, es la medicina. Digo, la medicina moderna, porque la verdad la medicina fue una basura durante siglos. Pero bueno, después de milenios de civilización, por fin tenemos una medicina competente, y está lejos de ser perfecta, pero aún así ya es competente. Y ponte a pensar, ¿qué es lo que hace la medicina? Pues todo lo contrario a la selección natural. Si una persona hoy en día nace con una enfermedad grave, que es una mutación en sus genes que no le permite sobrevivir, no es un organismo apto para la supervivencia. Pero ¿qué pasa con la medicina? Pues la medicina lo salva. Hay enfermedades absolutamente mortales que la gente nace con ellas y hoy en día con medicina moderna podemos curarlas y hacer que esas personas vivan. Personas que tal vez no hubieran vivido ni siquiera 3 años, pero ahora esas personas viven. Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, lo obvio, esas personas que antes hubieran muerto porque la selección natural no los hubiera seleccionado simplemente, ahora sí viven y se reproducen. ¿Y qué pasa? Pues exactamente lo mismo. Transmiten su genética enferma, su genética mala, digamos. Y esto es un problema que hoy en día ya está ocurriendo, ya se está manifestando. Y es que los humanos cada vez vamos a ser más dependientes de la medicina. Sí, esa maravillosa herramienta que salva miles de millones de vidas, también lentamente está condenando a la especie a crear un ser humano débil, un ser humano lleno de genes imperfectos, lleno de genes malos. Y como ahora se salvan, pues la medicina, y como ahora la medicina los salva, pues son capaces de transmitirlos y así lentamente el humano se va debilitando. Y va a llegar un punto en el que vamos a ser muy débiles, muy dependientes de la medicina. Y eso probablemente sea una tortura. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Cuál es la única solución? No podemos matar a la gente, o sea, no podemos decir, ah, nació enfermo, mátenlo. Sería demasiado cruel, ¿no? No sería algo nada ético. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, algo que mucha gente hoy en día considera una aberración y que para nada debería hacerse, es algo que tarde o temprano, más temprano que tarde probablemente, va a acabar ocurriendo. Y es la eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? Bueno, modificar humanos genéticamente. Y sí, esto a día de hoy está muy mal visto. Pero ponte a pensar, ¿qué hacemos en un futuro? Si cada vez vamos a tener peor genética, porque la gente que nace con genética mala se sigue reproduciendo, entonces ¿qué hacemos? Va a llegar un punto en el que de verdad vamos a ser basura. O sea, vamos a tener una genética horrible a lo largo de probablemente cientos de años. Y entonces, ¿qué? Pues lo único que queda es la eugenesia. Y tal vez tú digas que no, que eso es inmoral y que eso no se debería hacer. Pero es que ya lo hacemos. Ya no somos naturales. Hace mucho tiempo que eliminamos lo natural. Ya eliminamos la selección natural. Entonces quejarte de la eugenesia porque es algo antinatural, pues no tiene demasiado sentido si te lo pones a pensar. Pero claro, la eugenesia probablemente sería de forma moderna y no de manera natural esperando cientos de años a que las mutaciones benéficas aparezcan, sino que directamente se modificarían los genes desde el feto o algo así. Y así empezaríamos a crear una nueva generación y probablemente también la generación que esté viva en ese momento pues también se modificarán ellos mismos, creando básicamente superhumanos. Humanos perfectos, humanos que no se enfermen, humanos que tengan la mejor inteligencia, los mejores corazones para poder aguantar mucho más tiempo corriendo, los mejores músculos, los más fuertes, los más elásticos. Y así, poco a poco, nos convertiremos en una especie literalmente perfecta, genéticamente perfecta. Ahora sí, hecha no por selección natural, sino por selección artificial. Y claro, esto nos va a hacer mucho más competentes, porque ten en cuenta que la evolución no te hace perfecto. La evolución simplemente simplemente con que sobrevivas ya está bien, ya eres un organismo apto. Con que te puedas reproducir, con que vivas el suficiente tiempo para reproducirte, ya eres un organismo apto. Pero con la eugenesia no será así. Probablemente las enfermedades dejarán de existir y seremos la primera y única especie de este planeta, seguramente, que será capaz de modificar los genes, que será capaz de evolucionar a voluntad. Qué increíble, ¿no? Qué maravilloso es el ser humano. Yo soy Nakuren, me despido y nos vemos cuando me den ganas de subir cualquier otra cosa.